Buenas noches, bienvenidos al programa número 136 de Economía al Cuadrado, acá en Canal 22, la casa del Martín Fierro. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que les va a interesar, el Bitcoin y la amenaza que constituye para la Reserva Federal de Estados Unidos, como dice acá el graph, la Fed y la amenaza del Bitcoin, y cómo la Fed trata de vilipendiar el Bitcoin, así como en el pasado los monarcas vilipendiaron al oro, hasta que la democracia universal representativa, de la mano de las dictaduras parlamentarias y de la mano de leyes votadas supuestamente por los representantes, senadores y diputados, que la praxeología demuestran que no son ningunos representantes nuestros, se llevaron puesto el oro como dinero de una vez y tal vez, no sabemos, para siempre, pero ningunos tontos. La demostración que hasta el momento el oro es el mejor dinero es que el oro quedó para único uso de reserva de los burócratas de carne y hueso, de los estados, en sus bancos centrales. Los únicos que pueden resguardar valor, atesorar reservas en oro son los estados, son sus bancos centrales. Y nosotros lo tenemos prohibido por ley. Si ustedes quieren ir a comprar un auto a la concesionaria con monedas de oro, el dueño de la concesionaria está obligado por ley a llamar a la policía y esas monedas de oro serán incautadas. Pero sin más demoras, vamos a ir al grano y vamos a entender por qué el Bitcoin es una amenaza de la Fed, para la Fed. Y vamos a entender qué hace la Fed para evitar que el Bitcoin pueda convertirse algún día en el futuro a través de la acción humana en moneda, así como se convirtió el oro espontáneamente a partir de la acción humana en dinero. Vamos a poner este graph a pleno para que lo puedan ver. Esto muestra qué características debería tener, según la escuela austríaca, el dinero ideal. Empecemos. El dinero debería ser elegido voluntariamente por el público, o sea, nunca debería ser impuesto en forma violenta, en forma coercitiva, y el dinero debería emerger de un proceso evolutivo espontáneo llamado acción humana. Como consecuencia de este punto 1, la segunda característica es que el dinero debería ser privado, o sea, jamás debería ser producido, ofertado, regulado y manejado por el Estado, que es una institución violenta, nacida de la invasión, la conquista, la confiscación y la esclavización de un grupo mayoritario a expensas de un grupo minoritario que se aprovecha del esfuerzo ajeno. Tercer característica, el dinero ideal debería ser descentralizado, es decir, no debería estar en manos monopólicas, obviamente considerando la definición de monopolio de la escuela austríaca, que no es único oferente, sino que no está prohibido por ley o por la fuerza entrar a producir y ofertar dinero. O sea, todo lo contrario de lo que tenemos hoy en día con el sistema fiat. Cuarta característica, el dinero debe ser escaso. ¿Por qué? Porque el bien que funciona como dinero, si es escaso, asegura que pueda preservar su poder adquisitivo y en consecuencia puede ser reserva de valor. Quinta característica, no debe tener volatilidad. ¿Por qué? Porque así puede funcionar como reserva de valor estable y también convertirse en numerario estable y el precio de todos los restantes bienes y servicios pueden expresarse en ese dinero con estabilidad. Sexto, el dinero debe ser difícil de vilipendiar, debe ser difícil de falsificar. Así se evitan estafas y así se evita dañar la propiedad privada ajena, lo cual es crucial para respetar la ética de la libertad.
7. Debe ser fácil de transportar, a bajo costo, muy divisible. ¿Por qué? Porque así va a estimular la división del conocimiento, la división del trabajo y incentivar así la producción, el comercio, el progreso individual y el desarrollo del ser humano. Obviamente, si tiene todas estas características, se va a convertir en el bien más demandado de la economía. Y si es el bien más demandado de la economía, se transforma en dinero, porque la característica esencial que tiene el dinero cuando surge de la acción humana en forma espontánea es que es el bien más demandado de la economía. Cuando vemos estas 8 características, está claro que de estas 8 características, el Bitcoin tiene 7. ¿Cuál es la única que no tiene todavía? La que está en rojo. O sea, que debe tener un poder adquisitivo estable. Por el contrario, si no tiene un poder adquisitivo estable y es muy volátil, no va a servir como reserva de valor, ni tampoco como numerario. En consecuencia, no va a ser escogido voluntariamente como dinero. ¿Se entiende? ¿Por qué hago hincapié en todo esto? Porque esta quinta característica, que es la que todavía no tiene el Bitcoin, lo pueden ver ahí en el graph. Volvamos al piso, señor director. Es el punto sobre el cual actúa la Reserva Federal para evitar que se transforme en dinero, dotándola de volatilidad y de grandes fluctuaciones para evitar que se convierta en dinero. Entonces, sigamos avanzando. ¿Qué vemos acá? Acá vemos la cotización del Bitcoin en niveles promedio mensuales desde enero del 2011 hasta julio pasado, que es el último mes cerrado, y acá cotizaciones promedios anuales. ¿Qué podemos ver? Que el Bitcoin fue ganando valor, pero a partir del 2020-21 estalla con 2 picos muy pronunciados, con 2 caídas muy pronunciadas, que se observan en los datos promedio mensuales, pero no se observan en los datos anuales. Pero fíjense, el Bitcoin redondeando pasó de 7.000 a 12.000, de 12.000 a 47.000 y de 47.000 bajó a 34.000 redondeando en datos anuales. Pero claro, los promedios mensuales se acercaron a 60 e inclusive datos diarios llegaron a 64.000. Entonces, miremos esto. ¿Qué podemos ver? Acá por una cuestión de facilidad y escala, presentamos solamente los últimos 6 años, desde el 2018 hasta la fecha. Activos de riesgo. ¿Por qué activos de riesgo? Porque son muy volátiles, su poder adquisitivo en términos de dólares fluctúa. Tenemos el Nasdaq, el Dow Jones y el S&P 500, que tal vez son los índices de equity más importantes del mundo, porque son los índices de equity, de acciones icónicos de la economía estadounidense. Y acá tenemos el Bitcoin. ¿Qué podemos ver a primera vista? La línea punteada roja. Como pueden ver, los 4 charts tienen similares líneas punteadas rojas que son su tendencia de largo plazo, tendencia lineal de largo plazo en esos 5 o 6 años de cada uno de estos activos. Como podemos ver, son tendencias lineales similares. Pasemos a este chart. Acá, ¿qué tenemos? Primero, el manejo de la tasa de interés discrecional que hace la Reserva Federal de Estados Unidos.
Manejar la tasa de interés no es otra cosa que fijar un precio. Fijar el precio de la asignación intertemporal de recursos entre consumo presente, ahorro e inversión y consumo futuro. ¿Ok? ¿Qué vemos acá? Un manejo de tendencia lineal de política monetaria expansiva en esos 5 o 6 años de la Reserva Federal. Obviamente, si uno baja la tasa de interés y hace política monetaria expansiva, del otro lado de la misma moneda, al manejar la tasa de interés hacia abajo, los agregados monetarios se ajustan hacia la suba y podemos ver la oferta M0 en dólares con tendencia lineal creciente. Esto es la base monetaria, la oferta de M0. Oferta de M1. Esto tiene los depósitos a la vista, tendencia lineal creciente. Y oferta de M2, esto es con plazos fijos dentro del sistema bancario y monetario de Estados Unidos con tendencia lineal creciente. ¿Esto qué nos muestra? Que si miramos la oferta de M0, la oferta de M2, la oferta de M1, que son los agregados monetarios de la economía americana, desde agregado más pequeño, agregado intermedio, agregado más grande, y comparamos estas 3 tendencias lineales con las 4 tendencias lineales del Nasdaq, del S&P 500, del Dow Jones y del Bitcoin, a priori, al menos ópticamente, estamos visualizando que hay una relación lineal positiva muy fuerte entre el Nasdaq, el S&P 500, el Dow Jones y el Bitcoin, y la política monetaria de los Estados Unidos de su Reserva Federal. ¿Ok? Cuando se hace política monetaria expansiva, ¿qué se hace? Se inflan monetariamente los agregados de la economía americana, se los hace crecer, y del otro lado se infla la cotización de estos activos, Nasdaq, Dow Jones, S&P 500 y Bitcoin, en dólares. No sorprende, ¿ok? A mayor cantidad de dinero, pérdida del poder adquisitivo del dinero, en consecuencia se necesitan más unidades de dólares para comprar todos estos activos. A nadie le puede sorprender. La praxeología de la escuela austríaca lo demuestra así. Esto ilustra que la praxeología de la escuela austríaca tiene razón. Ahora bien, dije que esto se veía ópticamente. El punto es, estimemos las matrices de correlación lineal. Entonces, acá tenemos, fíjense, la matriz de correlación lineal entre el S&P 500 y la base monetaria, 0,85. La matriz de correlación lineal entre el S&P 500 y M2, 0,85, 0,97. Ese es el coeficiente de correlación lineal. Si es 0, no hay relación lineal. Si es 1, la relación lineal es perfecta. O sea, el S&P 500 tiene una relación lineal casi perfecta con la base monetaria y con la oferta de M2. Nasdaq y base monetaria, 0,86. Nasdaq y M2, 0,98. Dow Jones y base monetaria, 0,77. Dow Jones y M2, 0,95. Bitcoin y base monetaria, 0,86. Bitcoin y M2, 0,88, 0,89. ¿Qué estamos viendo? Que la estimación de los coeficientes de correlación del Nasdaq, del S&P 500, del Dow Jones y del Bitcoin, los coeficientes de correlación de estos 4 activos
Con respecto a la base monetaria, que es M sub 0, y M sub 2, que es el agregado monetario mayor de Estados Unidos, lo que están mostrando es que hay una correlación casi perfecta, directa, entre los agregados monetarios de Estados Unidos y la cotización de estos 4 activos. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué implica la amenaza del Bitcoin y cómo responde la Fed, como dice el graph? Si esto es así, puesto en otros términos, quiere decir que Estados Unidos, el Estado americano, a través de los burócratas de carne y hueso, sentados en la poltrona de ese Banco Central llamado Reserva Federal de Estados Unidos, haciendo subir y bajar la base monetaria o la oferta monetaria de M2, tienen la capacidad de hacer subir y bajar el Bitcoin, así como tienen la capacidad de hacer subir y bajar el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones. Ahora bien, que tengan la capacidad de hacer subir y bajar el Bitcoin, haciendo subir y bajar la base monetaria y M2, quiere decir que haciendo política monetaria discrecionalmente expansiva o discrecionalmente contractiva, tienen la capacidad de hacer fluctuar y de imprimir volatilidad al Bitcoin. Con lo cual, si esto es así, tienen la capacidad de impedir que el Bitcoin tenga poder adquisitivo estable. Con lo cual tienen capacidad de vilipendiar la posibilidad de que el Bitcoin se transforme en moneda y en dinero. ¿Por qué? Porque para hacer dinero tenés que ser reserva de valor. Y para eso tenés que tener poder adquisitivo estable. Todo dinero termina siendo numerario y para eso tenés que tener estabilidad, porque si no el precio de los otros bienes y servicios se va a mover constantemente. Y es un quilombo, es un problema utilizar un bien así como dinero. Ahora, ¿qué quiere decir? Que como hay una fuerte relación lineal entre la política monetaria de Estados Unidos y el Bitcoin por un lado, y hay la misma relación lineal de la política monetaria de Estados Unidos con el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones, lo que termina sucediendo es que la Reserva Federal vilipendea, porque el Bitcoin, como dice acá, tiene todas las condiciones para hacer dinero en el futuro, y en la Revolución de la Libertad demuestro en mi último libro que también cumple con el teorema de la regresión monetaria de von Mises, por lo cual el Bitcoin podría convertirse en dinero respetando el principal postulado monetario de la teoría austríaca. Lo que quiero decir es que han logrado que el Bitcoin se convirtiera en un activo de riesgo. ¿Y qué es lo opuesto al dinero? Un activo de riesgo. Si sos activo de riesgo, no podés ser dinero. Por lo contrario, si sos muy seguro, actuás como reserva de valor, podés ser numerario y sos dinero. ¿Dónde lo vemos? Estimamos la matriz de correlación entre el Bitcoin y el Nasdaq. 0,90. O sea, hay una relación lineal importantísima entre el Bitcoin y el Nasdaq. Entre el Bitcoin y el Dow Jones, coeficiente de correlación 0,83. Hay una relación lineal fuertísima entre el Bitcoin y el Dow Jones. Coeficiente de correlación entre el Bitcoin y el S&P 500, 0,69. O sea, hay, en resumidas cuentas, para el periodo 2010-2022, una fuertísima relación lineal entre el Bitcoin y el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones. ¿Qué quiere decir? Que el Bitcoin, al menos
en este periodo de tiempo se termina comportando como un activo de riesgo, como son estos índices bursátiles. Ahora bien, entonces, ¿qué hacemos? Estimo un modelo, pongamos el grafo grande, por favor, señor director, en el cual, ¿qué muestro? Acá van a ver, arriba estimo el comportamiento del BTC, Bitcoin, en función de M2. ¿Qué podemos ver en el primer recuadro en rojo? Que M2 es individualmente muy significativa para explicar el comportamiento del Bitcoin. Y en el segundo cuadrado podemos ver que el modelo, o sea, intentar explicar el comportamiento del Bitcoin a partir del comportamiento de la oferta monetaria M2, el comportamiento del Bitcoin, como dice acá, el Rho cuadrado es 0.94771. O sea, la variabilidad del comportamiento del Bitcoin es explicada en un 95% por el comportamiento de la oferta monetaria M2. Volvamos a poner el gráfico en grande porque vamos al segundo modelo. Por favor, señor director. En el segundo modelo, ¿qué vemos? Explico lo mismo para el periodo 2010-2022, el comportamiento del Bitcoin BTC en función de la base monetaria. ¿Qué vemos en el primer recuadro, en el modelo de abajo, el cuadrado negro de abajo? Que la base monetaria es individualmente muy relevante para explicar el comportamiento del Bitcoin. Y en el segundo cuadrado vemos en el Rho bar square, el Rho cuadrado ajustado, que el modelo que explica el comportamiento del Bitcoin en función del comportamiento de la base monetaria lo explica en un 95% también. ¿Qué quiero decir? Que el comportamiento y la variabilidad del Bitcoin es explicada, al menos en el periodo 2010-2022, en un 95% por la variabilidad de la oferta monetaria M2 y la oferta de base monetaria. Y miren el gráfico a su derecha. Esto que marca la línea negra corta la línea verde de significatividad del 5% a partir del 2021. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un cambio estructural en el 2021. Pasa algo en el 2021. Volvamos al piso, por favor, señor director. ¿Qué vimos hasta ahora? Acabamos de mostrar en este modelo que acabo de mostrar acá, que el comportamiento del Bitcoin, la variabilidad del Bitcoin es explicada en un 95% para el periodo 2010-2022 por el comportamiento de la oferta monetaria M2 de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y a su vez, el comportamiento del Bitcoin, la variabilidad del Bitcoin es explicada en un 95% por la oferta de base monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que la Reserva Federal de Estados Unidos la mueve al centavo, si quiere. Ahora, como muestra este chart, en el 2021, a final del 2020, principio del 2021, comienza a pasar algo que hace que haya un cambio estructural. Investiguemos qué es eso. Paso al chart siguiente. Entonces, ¿qué hago? Como el test de Kusum para ver la estabilidad de los parámetros me indicaba que a final del 2020, principio del 2021, había un fenómeno que cambiaba en algo el comportamiento del Bitcoin, paso a estimar el mismo modelo que antes, o sea, el Bitcoin en función de la oferta monetaria de M2 acá arriba, acá abajo el Bitcoin en función
de la oferta monetaria de base monetaria, pero ya no para el periodo 2010-2022, sino que para este pequeño periodo de acá, que es cuando se va por arriba del límite de significatividad del 5% y me indica que hay un cambio estructural, que algo nuevo pasa y que el patrón de comportamiento difiere en algo. Volvemos acá a los mismos dos modelos que antes, pero ahora 2021-2022, 2021 y 2022. Bitcoin en función de la oferta M2 y Bitcoin en función de la base monetaria. ¿Qué vemos? En el modelo 1, la oferta de M2 sigue siendo individualmente importantísima y significativamente clave para explicar el comportamiento del Bitcoin. En el modelo 2 vemos que la base monetaria sigue siendo individualmente significativa su comportamiento para explicar el comportamiento del Bitcoin. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de estos dos modelos estimados para 2021-2022 con respecto a estos dos mismos modelos para todo el periodo de 2010-2022? La diferencia está que acá, en el primer caso, antes el modelo explicaba el comportamiento del Bitcoin en 95%. Pongamos grande la placa, señor director. Ahora lo explica solamente en un 55%. El segundo modelo, que antes para el periodo 2010-2022 lo explicaba en un 95%, ahora lo explica en 48%. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora la mitad del comportamiento del Bitcoin es explicado por otros fenómenos que aparecen, que pueden estar ligados con la oferta monetaria, pero que no son estrictamente la oferta monetaria. Dejemos la placa porque la explicación está en el texto. Y es la siguiente: el actual sistema monetario, que es dinero fiat, que se emite sin respaldo hasta el infinito, es inflacionario. Al menos en los últimos tiempos ha tenido la capacidad de desvirtuar la esencia del Bitcoin, yendo contra los objetivos esenciales por los cuales el Bitcoin había supuestamente visto la luz. El Bitcoin nació para gambetear al Estado, para hacer agorismo, para hacer contraeconomía. Pero el perverso sistema monetario fiat ha logrado, al menos por ahora, y sobre todo durante los últimos años, 2 años puntualmente, que no pocas personas lo vieron como una alternativa para ganar altas rentabilidades en moneda fiat. En moneda fiat, lo cual en el corto plazo actúa como una defensa contra el Estado, pero en el largo plazo no hace otra cosa que empoderar al Estado. En otros términos, la misma manipulación del dinero fiat y su estructura de incentivos garantiza que el mercado de Bitcoin crezca, pero para abusar del Bitcoin, amplificando sus ciclos de altibajos, hiriendo la naturaleza del Bitcoin. El mecanismo a partir del cual el sistema monetario fiat amplifica tanto el sendero a la suba como el sendero a la baja es fácil de comprender. La suba del Bitcoin en dólares genera un efecto riqueza y permite calificar mejor crediticiamente. Hay más crédito hipotecario, hay más reinversión en Bitcoin, entonces se retroalimenta el precio y se retroalimenta toda la burbuja crediticia. Este mismo boom crediticio, generado sin ningún espaldo de ahorro genuino, como explica la escuela austríaca, da lugar a una posterior deflación y el precio de los activos caen como resulta endógeno del previo apalancamiento artificial. Está más que claro. Entonces, ¿qué sucede? En esta deflación, la gente comienza a vender Bitcoin
para cubrir las pérdidas y el Bitcoin cae en forma amplificada. Entonces, volviendo al piso, señor director. El dinero fiat y el sistema monetario fiat logra los esquemas de incentivos que amplifican las subas y las bajas del Bitcoin, dotándolo de mayor volatilidad y menor estabilidad a su poder adquisitivo, lo cual atenta o impide, mejor dicho, que el Bitcoin adquiera la única característica que le falta para convertirse en el dinero ideal, porque de las 8 características esenciales tiene 7, le falta solamente este. O sea, como dice, este es el esquema de autodefensa del sistema monetario fiat, con la Reserva Federal a la cabeza, que lo usa como anticuerpos para defenderse de la gran amenaza que es el Bitcoin. De hecho, ¿qué vemos acá en estos dos gráficos? Acá tenemos la inflación minorista de Estados Unidos y acá la inflación de precios a productor de Estados Unidos. ¿Qué vemos? Que a partir del 2021 es cuando se amplifica la suba de la inflación, que si volvemos al comienzo del programa, es cuando se amplifica la volatilidad del Bitcoin. Entonces vemos cómo la teoría del ciclo económico y de la política monetaria de la escuela austríaca está explicando también cómo el sistema monetario inmoral que atenta contra la ética de la libertad, del dinero fiat, del dólar y de la Reserva Federal genera autodefensas o autocuerpos para protegerse de la amenaza del Bitcoin. Ahora, ¿qué pasa con el oro paralelamente? Sencillo, estimamos la matriz de correlación entre, miren, el oro y la base monetaria, 0,40. El oro y M2, 0,38. El oro y el Nasdaq, 0,55. El oro y el S&P 500, 0,07. ¿Qué muestra esto? Que no hay relación lineal fuerte entre el oro y la base monetaria de Estados Unidos. Que no hay relación fuerte entre el oro y la oferta de M2 de Estados Unidos. ¿Ok? Al mismo tiempo que vemos que el oro no tiene relación lineal, así como no la tiene con la oferta de base monetaria ni con la oferta de M2 de la Reserva Federal de Estados Unidos, tampoco lo tiene con los activos de riesgos icónicos de la economía americana como el Nasdaq, el S&P 500 y el Dow Jones. O sea, no hay al menos una relación lineal fuerte ni entre la política monetaria de Estados Unidos y el oro, ni entre el oro y los activos de riesgo de Estados Unidos. Con lo cual, ¿qué vemos? Que el oro no se comporta como un activo de riesgo y que el oro no puede ser influenciado fuertemente hacia arriba y hacia abajo por los movimientos de política monetaria de Estados Unidos. Y lo probamos. Estimamos el mismo modelo que utilizamos antes, que para el periodo 2010-2022 estimamos el comportamiento del Bitcoin en función de la base monetaria de Estados Unidos y estimamos el comportamiento del Bitcoin en función de M2 de Estados Unidos, hacemos ahora exactamente lo mismo. Para el periodo 2010-2028, estimamos el comportamiento del oro acá en función de M2 y el comportamiento del oro acá en función de la base monetaria. Por favor, pongamos la placa en grande, que vamos terminando el programa. ¿Qué observamos? Primero y fundamental, acá en recuadro,
no se rechaza la hipótesis nula de que M2 y la base monetaria no son relevantes para explicar el comportamiento del Bitcoin, del oro, perdón. ¿Esto qué quiere decir? Volvamos al piso, por favor. Esto lo que está mostrando es que el comportamiento del precio del oro, la variabilidad del precio del oro, no es individualmente explicada en forma significativa por los manejos de política monetaria y los movimientos de oferta de M2, ni por los movimientos de política monetaria y los movimientos y la variabilidad de la base monetaria. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que la Reserva Federal de Estados Unidos, manejando al centavo, si quisiera, la base monetaria, en asociación inmoral y en complicidad solidaria con el sistema bancario basado en el encaje fraccionario, que es una prebenda que el Estado le da a los banqueros, que les permite crear dinero bancario desde la nada y crédito sin contrapartida de ahorro, con todo el sistema de moneda fiat poniendo al servicio de los bancos centrales y los burócratas de carne y hueso, no tienen capacidad de influir en forma marcada sobre el precio del oro. Con lo cual, el oro sigue siendo, hoy por hoy, el mejor patrón monetario. Esto no quiere decir que el Bitcoin no pueda transformarse en un buen patrón monetario en el futuro. No lo sabemos, pero los datos de el 2010, 2022 ilustran al menos hasta ahora que el oro sigue siendo el mejor patrón monetario. Y no es por nada que los únicos que legalmente a partir del derecho positivo de las dictaduras parlamentarias que violentan la ética de la libertad, los únicos que pueden atesorar en forma masiva oro son los estados en sus bancos centrales. ¿Por qué? Porque con el dinero fiat, que es de curso legal y forzoso, que se puede emitir hasta el infinito sin respaldo alguna, como podemos ver, miren, la base monetaria mundial pasó de ser del 50 al 145% del PBI en los últimos 60 años. En Estados Unidos pasó del 60 al 110% del PBI. Al mismo tiempo, esto empodera al Estado. ¿Y a dónde se ve que empodera al Estado? Y miremos el crédito al gobierno central como porcentaje del PBI, sobre todo en los últimos años, ¿qué es lo que estudiamos? Miren, se multiplicó por 3, mientras que el crédito al sector privado quedó acá en el gráfico chiquitito, constante, y al mismo tiempo la deuda del gobierno de Estados Unidos pasó de menos del 40 al 140, y el gasto público casi se duplicó. Por favor, señor director, pongamos esta placa en grande y vamos terminando. Acá pueden ver en el gráfico grande cómo la masa monetaria pasó del 50 al 140% del PBI en el mundo, cómo la masa monetaria pasó del 60 al 110% a la izquierda del gráfico más pequeño en Estados Unidos. Del otro lado, en el gráfico pequeño superior, vemos cómo en los últimos años el crédito al gobierno de Estados Unidos central pasó del 20 a más del 50% del PBI, mientras que el crédito al sector privado casi permaneció estancado. Como contrapartida, que vemos abajo, que el negocio de los burócratas de carne y hueso aumentó exponencialmente. La deuda pasó de menos 40 a 140% del PBI. ¿Por qué? Porque en el gráfico chiquitito pueden ver cómo el gasto público casi se ha duplicado cuando tomamos de
finales de los 60, comienzos de los 70, a la actualidad. Bueno, volvemos al piso. Señores, esto ha sido todo por hoy. Los despido acá desde el programa número 136 de Economía al Cuadrado en nuestra 4ª temporada. Ha sido un placer, nos vemos la próxima semana. Buenas noches.